Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 47, en el cual vamos a hablar de la herramienta Parche. La herramienta Parche se encuentra incluida en el mismo grupo que los pinceles correctores. Por tanto, para acceder a esta herramienta Parche, tengo que hacer clic izquierdo prolongado o botón derecho en este icono para ver todas las herramientas que contiene y en este caso seleccionar la herramienta Parche. Una vez tenga esta herramienta seleccionada, veréis que en la barra de opciones tengo dos métodos para el parche, el método normal y el método según el contenido. Voy a empezar por el método normal y voy a duplicar la capa porque el método normal no me permite trabajar en una capa vacía, así que lo primero que hago es crear un duplicado de la capa. De esta forma podré trabajar en el duplicado, pero mantendré a salvo la versión original. Bien, ¿cómo funciona la herramienta Parche? Pues el caso es que, como ahora veremos, viene a ser como una mezcla entre el relleno según contenido, porque tendré que crear una selección de lo que quiero reemplazar, y el pincel corrector, porque tendré que indicarle de dónde copiar la textura para reemplazar lo que haya seleccionado. Veámoslo en acción para comprender mejor su funcionamiento. Imaginaos que quiero eliminar este pez que se encuentra aquí. Para ello, lo primero que tengo que hacer es crear una selección alrededor de dicho elemento. Esta selección previa la puedo hacer si quiero con la herramienta lazo o con cualquiera de las herramientas de selección, aunque si ya estoy en la herramienta Parche, puedo usar la propia herramienta Parche, como si fuera la herramienta lazo, para crear esta selección del elemento. Una vez he creado la selección, lo que tengo que hacer es clic dentro de la selección y arrastrar para indicarle de dónde quiero copiar la textura que va a reemplazar lo que estaba dentro de la selección. Una vez suelto, como veis, se produce una adaptación de color, pulso Control D o Comando D, una adaptación de color para eliminar el elemento. En este caso yo creo que ha quedado un trozo que no lo ha hecho bien del todo, así que lo vuelvo a seleccionar, busco textura de otro sitio, Control D, y ahora parece que ha quedado mejor que antes. Una de las ventajas, quizá la principal ventaja de la herramienta Parche, es que me permite ayudar, entre comillas, a Photoshop a identificar con qué textura reemplazar el elemento seleccionado, aunque luego Photoshop hará su trabajo y tratará de integrarlo lo mejor posible, pero como digo, me ahorro algunas sorpresas. Por ejemplo, imaginaos que quiero eliminar este pez, que es un poco más complicado porque está entre una zona de coral o no sé qué es esto, porque no soy muy experto yo en el fondo marino, está a mitad de esta textura y de una textura más indefinida como es la del fondo del mar. Bueno, en este caso yo puedo hacer clic aquí, moverlo, y ya veo que aquí no va a quedar muy bien, aquí tampoco va a quedar bien, pero si busco un punto intermedio, como es todo aquí, seguramente quedará mejor. Suelto aquí, quito la selección con Control D, Comando D y ha quedado, como veis, bastante bien. Esta forma de utilizar la herramienta Parche, seleccionando primero qué quiero reemplazar y luego con qué lo quiero reemplazar, es la forma más común de utilizarlo y se corresponde con este botón que tenemos aquí que indica Origen. Pero si queremos también podemos usarlo en el modo de destino, que ya digo que es menos común, pero voy a mostrar cómo funciona. En este caso lo que hago es también trazar una selección, pero en este caso cuando arrastre, lo que hago es llevarme esa textura a otro lugar e integrarla, cuando suelto, integrarla con el lugar de destino. Esta es la diferencia entre origen y destino, aunque ya os digo que yo creo que el modo más práctico es el de origen. Si seguimos examinando la barra de opciones, encontraremos una opción que se llama transparente. Esto yo no lo encuentro demasiado interesante porque sirve para hacer una especie de mezcla de la textura de origen y de la de destino. Es decir, si yo selecciono esta zona y ahora elijo esta textura, cuando suelto el botón me crea una mezcla de lo que ya había y de la textura que acabo de elegir, cosa que yo no veo demasiado interesante, así que pulso Control Z y desmarco la casilla. A continuación tengo Usar motivo. Esto tampoco lo veo muy interesante. Sirve para que si elijo una textura como esta y pulso Usar motivo, me intente integrar ese motivo donde estaba la zona que yo había seleccionado. Pulso Control Z porque, como digo, no veo yo que tenga mucha utilidad para fotografías. Y por último está el parámetro de difusión que controla cómo se integra la textura de origen y la de destino, especialmente en la zona de los bordes. Es un parámetro que va de 1 a 7 y que es bastante difícil de demostrar lo que hace. Ya en el vídeo del pincel corrector hablé de este parámetro y dejé en la descripción de aquel vídeo un enlace a una página de Adobe donde lo explica, porque francamente
cuesta un poco de ver la diferencia al utilizar distintos valores. Aquí tengo un ejemplo que me servirá para mostrar el resultado de distintos valores de difusión al utilizar el parche en el modo normal. Lo que he hecho en estas capas que veis a la derecha es ir aplicando el parche varias veces con distintos valores de difusión. Para ello he creado una selección alrededor del corredor y con un valor de difusión diferente cada vez he tomado como muestra la textura de la derecha y he registrado en cada una de estas capas el resultado con distintos valores de difusión. Bien, este es el resultado con difusión 1. Como veis, ha copiado la textura y no ha reaccionado demasiado a los cambios de color en los bordes. Esto es con difusión 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo vuelvo a mostrar para que veáis cómo va variando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuanto más aumenta la difusión, voy a hacer la comparación de los extremos entre 7 y 1, cuanto más aumenta la difusión, como veis, menos dureza tiene el contorno, pero también hay como una mayor reacción a los cambios de color que provoca un efecto un poco más extraño. Por tanto, hay que buscar un equilibrio. Ya digo que es un poco difícil saber de antemano qué valor nos va a dar mejor resultado, pero en todo caso ya veis que siempre utilicemos el valor que utilicemos, lo que va a hacer el parche en el modo normal es copiar la textura que yo le haya indicado y tratar de adaptar mejor o peor el color del área de origen al área de destino. Dicho todo esto, recordaréis que al principio del vídeo comenté que esta herramienta puede funcionar en el modo normal o en el modo según el contenido. Si elijo según el contenido, cambian las opciones de la barra de opciones y tengo estructura y color, de los que enseguida hablaré, y la casilla muestrear todas las capas. Esta casilla es muy práctica porque me permite utilizar el parche en una capa vacía, es decir, puedo crear una capa vacía y si estoy en el modo normal no me va a dejar eliminar, por ejemplo, este pez, me dice que la capa está vacía, pero en cambio si estoy en según el contenido sí que me va a dejar hacerlo. Como veis, aquí sí que lo he podido eliminar estando en una capa independiente. Ahora bien, la diferencia esencial, aparte de esta, es que según el contenido es un modo, digamos, más inteligente o con más opciones que el modo normal. Y para demostrarlo voy a intentar eliminar estos peces de aquí que tocan con la aleta del pez rojo y que son, digamos, un poco más conflictivos de eliminar. Yo los selecciono y en primer lugar voy a intentar eliminarlos utilizando el modo normal de la herramienta parche. Hago clic y arrastro y no lo ha hecho mal, pero la parte de la aleta no me gusta cómo ha quedado como un borrón. Bueno, pulso control Z y ahora lo intento con el modo según el contenido. Hago lo mismo, arrastro y en principio no es que lo haya hecho mucho mejor porque me ha quedado la aleta cortada, pero tengo una gran ventaja que es que inmediatamente tras usar la herramienta puedo manipular los controles de estructura y color. Repito que es importante hacer lo que haré ahora justo a continuación de usar la herramienta, porque si lo intento hacer después de quitar la selección o hacer cualquier otra cosa, estos controles ya no funcionan. Bueno, como digo, justo a continuación de haber hecho la operación del parche, vengo a estructura y le indico si me fío mucho de la textura que yo le he marcado, que sería 7, o al revés, si me fío poco y quiero retener más de la textura original. Por tanto, lo bajo a 1, al mínimo, y con esto ya se da cuenta de que yo quería conservar más de la aleta y la ha reconstruido. También podría probar, por supuesto, con valores intermedios, 2, 1, bueno, hasta que funcione. Y luego tenemos color. Color lo que hace es adaptar más o menos el color del área de origen y de destino. Si lo pongo a 0, no hay adaptación de color y yo creo que casi que hasta queda mejor y a medida que aumento va habiendo más adaptación de color. Pero bueno, yo creo que queda bien. En todo caso, puedo pulsar control D y como veis, de esta forma, con el parche según el contenido, he obtenido un resultado mucho mejor. Vamos a regresar a la imagen de ejemplo del corredor para ver qué tal resultado da el parche cuando lo usamos en el modo según el contenido en comparación con el resultado que teníamos antes en modo normal con distintos valores de difusión. Variaba un poco el contorno y la adaptación de color, pero ya veis que tampoco era muy distinto el resultado aunque variase el parámetro de difusión. Bueno, tengo aquí otra vez la imagen original, recupero la misma selección y con un valor de estructura 1 y color 5, que esto lo tengo elegido de antemano porque he visto que daba mejor resultado, y con el parche en el modo según el contenido, vamos a ver qué tal lo hace. Le indico la misma textura que utilizaba antes y en este caso veréis que se adapta muchísimo más el resultado. Voy a quitar la selección y comparo con lo que teníamos antes. Como veis,
en este caso está manipulando mucho más la textura para encajarla en el área de destino de lo que hacía antes. Es decir, repito, con el parche en el modo normal, lo único que hacía, aunque variase el parámetro de difusión, pero era tomar la textura de origen y pegarla en el área de destino y hacer una adaptación de color mejor o peor. En cambio, con el modo según el contenido, ha sido capaz de encajar las distintas partes de la textura en la parte que quedasen mejor. Ahora bien, este resultado, como indicaba antes, depende de los parámetros de estructura y color. Estructura básicamente le indica si da más prioridad a la textura de origen o a la de destino, y color indica si le da más preferencia a la adaptación de color o menos. Es más fácil experimentar con los valores que intentar explicarlo. Tiene esto la gran ventaja de que yo puedo modificar los valores después de haber hecho la operación del parche, pero tiene que ser, como decía antes, justo después de haber hecho la utilización del parche, porque si cambio la capa, cambio la herramienta, quito la selección, esto ya lo puedo cambiar, que como veis no cambia nada aquí. Así que para mostrar cómo funcionan estos distintos valores, voy a volver atrás y voy a volver a hacer lo mismo, la aplicación del parche en el modo según el contenido, pero esta vez, antes de tocar nada, me vengo a estructura y le voy a dar otro valor, por ejemplo 4. Ahora tengo que esperar un momento y como veis ha cambiado. El resultado no es tan bueno como antes. Voy a llevarlo a 7, me espero a que cambie, el resultado sigue siendo peor y es así a base de probar como he llegado a ver que con 1 daba el mejor resultado, porque era mejor que se ciñera a la zona de origen que no la textura que le marcaba yo. Y lo mismo puedo hacer con la adaptación de color. Lo puedo llevar a 0 y veo que así queda peor, o lo puedo llevar a 7, veo que queda mejor, lo puedo aumentar más, bueno, puedo ir probando con distintos valores hasta encontrar con qué valor queda mejor y una vez esté satisfecho con el resultado, ahora sí que puedo quitar la selección, pero una vez la he quitado ya no intentéis cambiar estos parámetros porque ahora ya no reaccionará. El truco está en cambiarlos justo después de haber utilizado el parche. Quizá todavía tenga que hacer algún retoque más, pero bueno, en esencia ya veis que si comparo con la imagen original, al aplicar el parche en el modo según el contenido, el resultado es muy bueno, es digamos más inteligente que con el parche en el modo normal, pero cuidado porque esto no significa ni mucho menos que el parche en el modo normal no sirva. De hecho, como ahora veremos, hay casos donde es preferible usar el modo normal porque a veces al usar el parche según el contenido nos encontramos dos problemas. Uno, que si no ajustas bien estructura y color puedes tener resultados extraños, y dos, que incluso ajustándolos bien puede ser que el modo según el contenido sea, por así decirlo, demasiado creativo y sea un poco más impredecible el resultado. Por tanto, como digo, los dos métodos son válidos y según el caso puede que tengamos que experimentar con uno o con otro. Para terminar este vídeo sobre la herramienta parche, voy a mostrar un ejemplo de uso muy típico que es el retoque de retratos con la herramienta parche. Si bien el modo según el contenido suele venir bien para cosas relativamente grandes, cuando vamos a corregir defectos más pequeños, yo personalmente prefiero usarlo en el modo normal con un valor de difusión intermedio porque encuentro que uno se lleva menos sorpresas. Aún así, repito una vez más que todo es cuestión de probar y experimentar. La única desventaja importante que sí que tiene el modo de parche normal es que no puedo trabajar en una capa vacía, por lo cual vale la pena crear un duplicado de la capa con la que voy a trabajar. Una vez he creado este duplicado, en el caso de esta imagen, voy a intentar eliminar todas las imperfecciones que pueda, esta especie de acné que hay por la piel y bueno, pequeños defectos, así que lo que iré haciendo será crear una selección alrededor del defecto que quiera o imperfección que quiera eliminar, arrastro otra zona y ya está. Y esto lo voy a ir haciendo pues con todas las manchas y con todos los granitos o lo que sea que me encuentre por aquí. Esta parte del vídeo la voy a acelerar porque es un proceso un poquito entretenido, pero cuando termine veremos el resultado comparando con la imagen original. Por cierto que no lo he dicho, pero lo que básicamente hago, lógicamente, es seleccionar lo que quiero corregir y luego indicarle una zona de textura sana, por así decirlo. Y luego ya el parche se encarga de hacer la adaptación de color. Yo intento ponérselo relativamente fácil, por así decirlo, pero igualmente confío siempre en que el parche sea capaz de adaptar la textura que le indico a la zona donde estoy reparando la piel.
Bueno, podríamos continuar un poco más, pero yo creo que con esto ya se verá claramente la diferencia entre la imagen original y este resultado que hemos conseguido utilizando el parche. Es por tanto una herramienta muy práctica a tener en cuenta en el retoque de retratos. Y con esto llegamos una vez más al final del vídeo. Recordad que siempre dejo en la descripción del vídeo un enlace a la entrada de blog correspondiente, donde encontraréis los enlaces a las imágenes que he utilizado por si queréis emplearlas para practicar. Si el vídeo os ha parecido interesante, os agradeceré un montón que le deis al me gusta y que consideréis suscribiros al canal si queréis estar informados de futuras publicaciones. Muchísimas gracias por vuestro interés y por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo.